Bueno, Señor, y vamos a compartir la palabra. Aquí vamos a hablar sobre la sabiduría. La sabiduría es diferente al conocimiento. El conocimiento envanece. La sabiduría viene de parte de Dios y lo vamos a ver en la palabra. Vamos a Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pídala, es algo que tenemos que pedírsela al Señor. No se la pide al de la tienda de la esquina, se la pide al Señor. Señor, dame sabiduría. Uno muchas veces necesita sabiduría para todo necesitamos sabiduría. Usted no muchas veces está hablando o caminando o haciendo algo y lo primero que le dice es: Señor, dame sabiduría. Entonces sepa que se la vamos a pedir en esta mañana, que seamos sabios, porque mire el Proverbio 13:20: el que anda con sabios, sabio será. Yo sí quiero pegarme con los sabios, que se me pegue algo de la sabiduría a los que están conmigo. Y dice: y el que se junta con necios será quebrantado. O sea que yo prefiero ir con sabios. ¿En qué consiste la sabiduría? En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría consiste en ver las cosas desde el punto de vista de Dios y obedecer los principios de la Biblia y de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarla. Adquirimos sabiduría también cuando leemos la palabra de Dios. Buscarla. Veamos en el Proverbios 2:4. Dice, ahí habla todo ese párrafo sobre la sabiduría. Y dice: si como a la plata la buscareis y la escudriñareis como a tesoros. Tenemos que buscarla, tenemos que pedirla, para que sepan, buscarla y pedirla. Acuérdense a quién es que se la pedimos: a Dios. Y obedecerla. Hay muchos de los proverbios hablan sobre la sabiduría, que el que gana almas es sabio. Mire que el que se junta con sabios, sabio será. Aquí hay otro proverbio muy bueno, Proverbios 24:3: con sabiduría se edificará la casa. Mire que hasta necesitamos para edificar la casa sabiduría. Hay que pedírsela al Señor. El Señor, mire que nos la da, como decía en Santiago, abundantemente y sin reproche. Pero pídasela al Señor. Señor, dame sabiduría. La sabiduría es un don de Dios, el Señor la da. Y qué bueno que tengamos sabiduría. Uno nota, el necio, a veces cuando no obramos sabiamente, parecemos como los necios, que la embarramos cada momentico. Señor, cuando la esté embarrando por allá, usted dígale: Señor, dame sabiduría, pídesela y búsquela como tesoro, como busca la plata, como decía ahí la palabra. Lea la palabra, tema a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Hay otra parte acá, Eclesiastés 10:10. La sabiduría es provechosa para dirigir. A veces no sabemos qué hacer. Señor, dirígeme. Por eso es que le pedimos sabiduría al Señor. Constantemente le decimos: Señor, dame sabiduría para dirigir. Así fue Salomón. Cuando le pidió a Dios, el Señor, pues él le pidió sabiduría para saber manejar el pueblo, para manejarlos a ese pueblo. Y pidió sabiduría y no pidió nada más. La verdad es que necesitamos es eso, porque conocimiento, ¿para qué nos vamos a llenar de conocimiento? El conocimiento envanece, el conocimiento no sirve. Pues sí sirve, pero es mejor la sabiduría. Pidámosle sabiduría al Señor. Y hay otro proverbio que les voy a decir, el Proverbios 3:7.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso se los digo para terminar. La sabiduría tenemos que buscarla, tenemos que pedirla. La buscamos leyendo la palabra. Pídale al Señor que sea sabio, júntese con sabios. Vale la pena juntarse con sabios. Algo, como dice, algo se le pega, que se le pegue algo y que por lo menos le está diciendo, pídale al Señor. Bueno, voy a orar. Señor, hoy te clamamos a ti, te pedimos a ti que nos dé sabiduría, que podamos, sí, ser hombres sabios en ti, Señor. Gracias, Señor, porque esa la vamos a atesorar como algo muy especial, Señor, que podamos discernir los tiempos, discernir con tu sabiduría, Señor. Y gracias, Señor, porque como decía el proverbio, con sabiduría edificaremos nuestra casa. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está escuchando allá, que llenes de sabiduría a cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amor. Muchas gracias, la pastora. Que Dios selle esta palabra en nuestro corazón. Adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Es lo que nos queda de esta lección hoy. Y también felicitaciones a mi esposa por el Día del Maestro. Ella es educadora. Y a Marcelita y a todo el equipo de maestros infantiles de la iglesia infantil, maestros de la palabra que Dios ha levantado acá en el Río de la Gloria. Felicitaciones. Gloria a Dios. Bueno, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy bendecimos tu nombre. Pedimos, Señor, para que esta palabra penetre en nuestro corazón, que tengamos discernimiento de los tiempos, discernimiento de lo que estamos viviendo en este tiempo que nos ha tocado vivir y que sabemos que son los últimos tiempos. Que nos abra los ojos del entendimiento, Señor, y que podamos ver tu propósito, ver lo que tú estás haciendo, tus planes, tus diseños, en el nombre de Cristo Jesús. Que caiga todo velo de nuestros ojos y que nuestro corazón sea ensanchado, que podamos aprovechar este tiempo, como dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces vamos a aprovecharlo en esta mañana, escuchando la palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría, revelación, discernimiento de su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos al Evangelio de San Lucas. Evangelio de Lucas, versículo 25 en adelante. Lucas 21, 25, ya lo tiene ahí o lo puede ver abajo en su pantalla. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Señor Jesucristo,
le dijo a sus discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos que Él iba a volver. Los ángeles que estaban ahí en el momento en que Jesús subió al cielo, en el libro de Hechos capítulo 10 y 11, capítulo 1 versículos 10 y 11. 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ya Jesús lo había anunciado antes, y los discípulos que estaban ahí en el momento en que Él subió al cielo, en medio de una nube que lo cubrió, los ángeles confirmaron esta palabra. Versículo 27, Lucas 21, 27, volvamos al texto original. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y yo quiero hoy advertir a la iglesia: está muy cerca, está muy cerca la segunda venida de Jesús. Dice aquí que angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo creo que en este tiempo se está sacudiendo el mundo, las naciones de la tierra, especialmente el mundo que no conoce la palabra, los que no conocen al Señor, aquellos que no saben de su segunda venida. Quizá mucha gente que tiene el cristianismo solo como una religión llena de preceptos, de ceremonias, de ritualismos y de cosas externas que no cambian al ser humano, porque el ser humano sigue siendo perverso, con el corazón lleno de maldad, igual que los hombres antes del diluvio. Y el Señor Jesucristo dijo que una de las señales para su segunda venida es como en los tiempos de Noé. El ser humano se llenará de maldad, el mundo se llenará de maldad, de codicia, de avaricia, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad, de perversión, homicidios, abortos, suicidio, drogadicción, alcoholismo, toda clase de cosas perversas, pervertidas. La maldad del ser humano se incrementará, y eso es lo que estamos viendo, aún en medio de la cuarentena, de la pandemia, de lo que estamos viviendo. La gente no se ha apercibido, no se ha dado cuenta, no se ha pellizcado de lo que le viene encima. Pero usted y yo estamos advertidos, tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, y estamos viendo los acontecimientos que se han estado sucediendo en la faz de la tierra, y tenemos que estar despiertos. Mire lo que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya están comenzando, dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, que esto es principio de dolores, como cuando a una mujer le empiezan los dolores del parto, principio de dolores, porque ya viene para dar a luz un bebé, un niño al mundo. Y esos principios de dolores todavía no es el nacimiento, pero sí está anunciando que algo va a nacer, que viene para dar a luz. Así que el principio de dolores es la advertencia para que usted y yo, los hijos de Dios, estemos vigilantes. Mire lo que dice acá, versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
cuando brota la higuera, y se está refiriendo a la nación de Israel. La nación de Israel se convirtió en nación en 1948. Ya brotó la higuera. Y sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Está cerca el reino de Dios, la manifestación del reino en toda su plenitud. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuántos años llevamos desde la creación del Estado de Israel? Desde 1948 hasta el 2020 llevamos 72 años. Y dice la Biblia que una generación puede ser entre 70 y 80 años. Estamos en la década donde esto puede suceder en cualquier momento. Aló, si estamos aquí, diga: el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mire, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esto será para creyentes y no creyentes, para justos e injustos. Velad pues, este es el versículo, yo diría que es el punto importante en esta mañana. Velad pues, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando. Velad orando, velad orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La clave aquí que nos da el Señor Jesucristo es que velemos y oremos, que mantengamos nuestra vida alejada de la glotonería, dice el versículo 34. Glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. No queremos que los afanes de esta vida, que el afán por qué comeremos o qué beberemos. Este no es momento para pensar en las cosas de este mundo. Es momento para buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Dice el apóstol Pablo: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él también nos advierte que este no es tiempo para estar jugando. Este no es tiempo para estar dormidos. Este es un tiempo para estar velando, vigilando. Velad significa mantenerse alerta, mantenerse despierto. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní estuvo orando y gimiendo y clamando a Dios que pasara de él ese momento, que pasara esa copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Y cuando volvió, vio a los discípulos dormidos, una iglesia que estaba dormida en un momento, en un tiempo donde había que estar orando y vigilando. No podemos estar dormidos, tenemos que levantarnos para que nos alumbre Cristo. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 13, dice: mas todas las cosas, Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Estamos en un tiempo donde hay tribulación en la tierra, donde hay conmoción, donde hay confusión, donde hay temor, donde hay miedo y pánico de la gente por las cosas que están sucediendo. Millones de personas se están quedando sin empleo. El colapso de la economía mundial, el colapso del petróleo. Muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. La pandemia, enfermedad, este virus que el enemigo ha utilizado para traer destrucción y muerte al mundo. Dice el apóstol Pablo, Efesios 5:17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay corrupción, hay muerte, hay pecado. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con licor. Mucha gente está en este tiempo embriagándose. Están perdidos, desentendidos de lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Dice, al contrario, nosotros debemos estar embriagados, pero del Espíritu Santo. Debemos beber el vino nuevo del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Esto es un tiempo donde debemos estar constantemente siendo llenos del Espíritu, alabando a Dios y dándole gracias, con alabanzas, con cántico, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero dejarle este mensaje. Número 1, aléjese de lo que el mundo está ofreciendo en este momento. El mundo está ofreciendo glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Quizá gente preocupada por lo que ha perdido. Preocúpese más bien por su alma. El Señor Jesucristo advirtió que la gente puede ganar el mundo entero, pero ¿de qué le sirve si pierde su alma por una eternidad? Usted puede haber ganado mucho dinero, tener muchas empresas, muchos negocios, ser la persona más brillante, más famosa, tener el mayor número de likes en Facebook, ser el youtuber que más seguidores tiene, un hombre o mujer que ejerce influencia a través de las redes sociales, donde todo el mundo lo sigue, le cree y ve sus videos y lo que usted opina. Pero si su alma se pierde en el infierno, usted no hizo nada, no ganó nada, lo perdió todo. Que el día de mañana lo llamen a usted a rendir cuentas, porque llegará un día en que nos pedirán cuentas a todos. Dios va a pedirnos cuentas. ¿Y qué le vamos a responder a Él? Por eso dice acá: velad pues en todo tiempo, orando y clamando a Dios, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Porque la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia que está llena del Espíritu Santo, no va a pasar por ese tiempo de gran tribulación. La iglesia va a escapar. Vamos a ser raptados. Y esto está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Es bueno refrescar esto, es bueno volver a leer lo que va a pasar, que no nos coja por sorpresa como a los impíos, porque muchos creyentes en el Señor Jesucristo se van a quedar en la gran tribulación. Las vírgenes necias que no tenían aceite en su lámpara se quedaron.
5 vírgenes necias, las otras 5 llevaban aceite de repuesto. Tenían aceite suficiente para ellas, pero no lo podían compartir, porque es algo personal. La oración es personal. Nuestra relación con Dios es personal. Usted no puede depender de la oración de su líder, de su pastor. No puede depender de la oración de su mamá, de la relación que tiene Dios con otra persona. No, es que fulanito está orando por mí. No, usted tiene que orar, velad y orad. Usted tiene que vigilar orando en todo tiempo. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hablando de la segunda venida del Señor, porque el Señor viene porque viene. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, ojo, que no ignoremos, o sea, que conozcamos. El pueblo perece por falta de conocimiento. Que la iglesia, el río de la gloria, no perezca por falta de conocimiento. Que usted no se quede por falta de conocimiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí habla de los que duermen, a los que murieron en Cristo. La Biblia los llama dormir. El alma pasó a la eternidad con Cristo, pero están dormidos en un sentido de que sus cuerpos serán resucitados en el momento en que Jesucristo venga por su iglesia. Dice acá, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué tremendo que hay mucha gente sin esperanza, que mueren sin saber a dónde va a ir su alma, mueren sin tener la convicción de que son salvos, que han creído en una falsa doctrina donde les dicen salvo siempre salvo, que la gracia es para que usted reciba al Señor Jesucristo y siga viviendo su vida perdidamente, que siga cometiendo los mismos pecados de antes. Le dicen que su alma ya fue salva, pero su cuerpo puede pecar. Es una mentira de Satanás. Que el diablo sea reprendido ahora en el nombre de Jesús. Muchos creen en la falsa doctrina del purgatorio, que su alma va a ir a un lugar de transición entre el infierno y el cielo, y que a través de oraciones, a través de pagar ciertos dineros, dar ciertas limosnas, ofrecer ciertas ceremonias, esa alma va a pasar al cielo, porque va a purgar sus pecados en el purgatorio. Otra mentira del diablo. No aparece en la Biblia, no es bíblico. No es bíblico. Jesús, en su historia del hombre rico y Lázaro, el hombre que estaba enfermo, lleno de llagas, a la puerta del rico, dice que solo hay 2 lugares a donde puede ir el alma: cielo o infierno. Condenación eterna en el infierno o gozo eterno, gloria eterna en la presencia de Dios. Y el infierno es un lugar de tormento. Muchos brujos, hechiceros y personas que le venden su alma al diablo creen que en el infierno van a vivir de rumba por toda la eternidad, que el diablo les tiene prometido allá un paraíso. Pero se han dejado engañar. Es un engaño, es una mentira del diablo. La Biblia habla solo de 2 lugares: un lugar de tormento eterno y un lugar de gozo y de gloria eterna en la presencia de Dios. Dice acá el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Va a haber un orden en su venida. Primero van a resucitar los que durmieron en Cristo, pero luego nosotros, los que habremos quedado, si es que estamos vivos en ese momento, si el Señor no nos ha llamado antes a su presencia, vamos a presenciar la venida del Señor. Dice, porque
el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatados, la palabra griega arpazo, es la palabra utilizada cuando un águila desciende de lo alto y con sus garras atrapa la presa y se la lleva nuevamente a los cielos. Seremos arrebatados de este mundo para estar con el Señor en el aire, para recibirlo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí habla de siempre. Ya nuestra redención fue completa. En ese momento veremos al Señor cara a cara. Amén. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué bendición poder leer en la Escritura que el Señor va a volver y que va a sacar a su iglesia. Velad en todo tiempo orando que seáis dignos. Y esa es la oración que en esta mañana yo lo invito. Dígale: Señor, que yo sea tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es tiempo para ser santificados, es tiempo para alejarnos del pecado, es tiempo para limpiar nuestros vestidos, es tiempo para que el santo sea más santo y el impío sea más impío. Mire, va a haber una polarización. La maldad se incrementará, pero también la justicia de los justos se incrementará. Amén. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y estamos en ese tiempo en que se va a dividir la población de la tierra. Por eso es un mensaje de urgencia que usted y yo ganemos almas, prediquemos este mensaje. Ya no nos importa si nos oyen o no nos oyen. Seamos atalayas para predicar las buenas nuevas. Mucha gente se va a ofender con lo que le digamos. Mucha gente va a decir: váyase con su religión a otra parte, yo tengo la mía. Pero no podemos quedarnos callados. Tenemos que anunciarle al mundo lo que viene. Nuestras familias, nuestros vecinos, amistades. Yo sé que usted tiene muchos contactos en su WhatsApp. Mande contactos. Si le mandan a uno porquerías, usted va a mandar un mensaje de salvación. Quizá alguno de ellos reciba este mensaje y sea salvo. No sabemos. De pronto lo borran a usted de la lista. No importa, siga insistiendo. Lleve este mensaje. Jesucristo volverá. Las cosas que vienen van a ser dolorosas. El Señor lo advirtió ya. Solo lea la palabra. Lea la palabra. Isaías, Ezequías, Jeremías, Oseas, Malaquías, Joel. Todos los profetas lo anunciaron. Ya está escrito en Mateo, en Marcos, en Lucas. Viene juicio al planeta Tierra. Los seres humanos van a recibir un poder mentiroso para que crean a la mentira.
Después de que la iglesia sea quitada, ya no habrá quien lo detenga, dice segunda a los Tesalonicenses. El misterio de la iniquidad ya está en camino, pero hay hasta ahora quien lo detenga. La iglesia llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Así que yo lo animo en esta mañana para que anuncie la palabra, predique a tiempo y fuera de tiempo. Y si nosotros callamos, las piedras hablarán. No permita que las piedras hablen. Las piedras somos usted y yo, piedras vivas que edificamos el templo de Dios en esta tierra. Usted y yo somos el templo. Cada uno de nosotros lleva la gloria de Dios dentro. Este tabernáculo es la habitación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que usted se santifique cada vez más, que usted practique la justicia cada vez más. Así el malvado se haga más malo, usted siga firme, esté vigilante, esté en oración, rogando a Dios que sea digno, que seamos dignos de pasar esta tribulación en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga.